Hola, buenas noches a todas y todos quienes se están conectando. Para mí es un honor poder participar y dar esta conferencia en el Museo Violeta Parra, un espacio que alberga el legado de nuestra gran Violeta Parra. Mi nombre es Daniela Suau Contreras, yo soy periodista, feminista y también soy activista de movilidad sustentable desde hace 7 años ya. Participo de manera activa en el colectivo Muévete y he tenido la posibilidad de participar en grandes eventos como fue el Foro Mundial de la Bicicleta, aportar desde mis conocimientos y mi experiencia en lo que fue la ley de convivencia vial, y creo firmemente en que la bicicleta, tal y como van a ver en esta presentación, es una herramienta, pero una herramienta en el entendido de una estrategia que tiene que ver con un discurso político, que tiene que ver con un discurso social, pensando siempre en cómo transformar y mejorar nuestras ciudades. Siento que un tema esencial que lamentablemente, debido a la crisis sanitaria que estamos viviendo y que se ha transformado en una pandemia silenciosa, tiene que ver con la crisis climática, lo que muchos conocemos como calentamiento global, pero que finalmente es una crisis climática que nos afecta a todos desde hace bastantes décadas, pero que cada vez más se está intensificando. Lamento la referencia santiaguina, pero basta con ver que nos encontramos en junio, casi mediados de junio, y no tenemos grandes lluvias, no hace frío, prácticamente es como si siguiéramos en marzo o estuviéramos en octubre, parece prácticamente una primavera, y eso realmente debería preocuparnos porque finalmente evidencia todo el cambio climático que estamos viviendo, pero lamentablemente de la mano del daño que la principal especie ha generado, que es la especie humana finalmente. Sabemos que las grandes potencias y sus emisiones de CO2 finalmente, así como las megaindustrias de consumo, son altamente responsables. Pero hay algo que no siempre se habla y que tiene que ver precisamente con la vida en las ciudades. Son las ciudades las que son responsables al menos del 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, si a esto le sumamos otra realidad a nivel mundial, que el 50% de la población vive en ciudades, esto por supuesto pone un ojo sumamente claro y sumamente importante en lo que tiene que ver con las ciudades. No solo eso, en Chile esta realidad es aún más brutal, porque el 90% de nuestra población vive en urbes chilenas. ¿Qué es lo que nos dice esto finalmente? Que tenemos que hacer un trabajo serio, tenemos que afrontar todo lo que tiene que ver con las fuentes de contaminación de nuestras ciudades y dotarlas de resiliencia, porque está comprobado, y así también lo dice la ciencia, que los efectos que estamos viviendo hoy, que los actos que se cometieron incluso en el pasado, los vamos a seguir viviendo durante décadas. Por eso es sumamente importante que dimensionemos que las ciudades tienen un rol clave para afrontar y para ayudar a subsanar esta crisis climática que estamos viviendo. Y en este contexto, como sabrán y como ya les dije, soy activista de la bicicleta, pero más que de la bicicleta, siempre me gusta hablar que soy activista de movilidad sustentable, porque en mi experiencia han sido los colectivos ciclistas durante décadas, ya podemos hablar en plural, al menos en Chile, quienes más vienen impulsando políticas públicas y un modelo y una planificación de ciudad que está mucho más cercano a la escala humana y que precisamente se preocupa no solamente de lo que nos afecta a nosotros como público de interés que tiene que ver con las bicicletas, sino precisamente con otro tipo de problemáticas que vivimos en la ciudad y que finalmente las pagamos todos, andemos o no andemos en auto. Entonces, por eso les cuento precisamente que los automóviles son los que más contaminan. Y les comento de este estudio, que es del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CEDEUS, de la Universidad Católica, que señala que los automóviles y buses emiten al año 48.400 toneladas de contaminantes. Pero lo grave es que cuando nosotros analizamos quiénes son los que más contaminan, precisamente corresponde el 90% a los vehículos particulares. Incluso se habla que como la concentración mayoritaria de vehículos particulares se encuentra en el sector oriente las clases acomodadas contaminan hasta 7 veces más que las comunas de menores ingresos. Entonces es un dato re importante. Los autos más encima tienen una muy baja tasa de ocupación, que es de apenas 1,5. Si en el fondo nosotros comparamos esto
con la capacidad que tiene de mover un bus del transporte público o los vagones de metro, notoriamente nos damos cuenta de que finalmente los autos van con apenas una persona, generando una mayor contaminación respecto a lo que pasa en el transporte público. Por eso también cuando nosotros hablamos de movilidad sustentable, hablamos del transporte público, porque si bien no todos los buses son eléctricos, finalmente esa emisión se distribuye de una manera mucho más amplia por la cantidad de pasajeros que tiene un bus, que puede rodear al menos los 40 o 60 pasajeros. Y finalmente, acá, como pueden ver en la imagen, les muestro el ejemplo. Tenemos avenidas que entregan hasta 7 pistas completas para los automóviles. Este es un ejemplo de Avenida Andrés Bello, que ni siquiera tiene integrado transporte público, cuenta con una ciclovía que finalmente va por la acera pegada a lo que antiguamente era el Parque Uruguay, y donde hoy día uno puede darse cuenta que finalmente las y los ciclistas van literalmente atochados, cuando en la calzada nos encontramos con estas 7 pistas, con autos que incluso, si pueden ver un poco algunas de las imágenes, la mayoría va apenas un solo pasajero. Y aquí otro tema, otro mito que finalmente siempre me interesa derribar, es que la famosa señora Juanita no va en auto. Muchos opinólogos, la verdad, porque me cuesta decirle académicos a muchos, debo ser honesta, señalan que la señora Juanita atraviesa 4 o 5 comunas para llegar a su lugar de trabajo, y en la práctica, mediante cifras, eso la verdad es que está bastante derribado. Es altamente probable que la señora Juanita no vaya en auto, sino que vaya en transporte público. ¿Y dónde podemos ver cifras graves y serias, por lo menos para la ciudad de Santiago? Vuelvo a aclarar que lamentablemente mi presentación habla mucho de Santiago y la región metropolitana, que es de donde tengo cifras y es donde resido. Al menos de 9 millones de viajes diarios en automóvil particular en la capital, la mitad, o sea, 4,5 millones, recorre menos de 5 kilómetros. O sea, estamos hablando de viajes muy cortos dentro de una comuna, o al menos en zonas que pueden ser aledañas al área de residencia del conductor o de la conductora. Más encima de estos viajes, al menos 500.000, o sea, imagínense, 500.000 autos se extienden en viajes por no más de 1 kilómetro. O sea, estamos hablando de distancias que perfectamente se pueden hacer de una manera activa o bien se pueden hacer en transporte público. Y de esa forma podemos ayudar a reducir no solo la contaminación atmosférica, que tiene que ver con el inicio de mi presentación, precisamente con esta crisis climática que estamos viviendo y entendiendo que las ciudades aportan enormemente a esa contaminación, sino también la congestión vehicular, que es otra de las graves problemáticas que cada vez se incrementa mucho más en la ciudad de Santiago, porque tenemos un parque automotriz que sigue creciendo. Incluso el último año ha habido un alto porcentaje de gente que sigue comprando vehículos particulares por ahora, ¿no? El temor a la pandemia y el temor al contagio en el transporte público, que también me gusta siempre aclarar que creo que se ha hecho un mal trabajo respecto a la criminalización del transporte público. No está comprobado que un transporte público, un bus o incluso un vagón del metro sea más contaminante como experiencia para una persona que ir al supermercado. Y no veo a nadie prohibiendo que las personas vayan al supermercado. Entonces, es un mensaje que me parece sumamente importante que tengamos en cuenta. Finalmente, además de lo que ya les señalaba, los automóviles particulares generan lo que se conoce como una externalidad negativa. Como bien sabemos, los automóviles para circular pagan un permiso de circulación. Sin embargo, ese permiso de circulación está comprobado, y siempre lo señalan los académicos y académicas que trabajan en esta materia, que los vehículos no pagan en ese permiso de circulación, o sea, no pagan nada prácticamente. A veces trato de no ser tan exagerada, pero la realidad es que no pagan nada de la externalidad negativa que generan. Entonces, además de esta contaminación atmosférica que finalmente respiramos y pagamos todos, nos movamos en auto o no, nos movamos o no en transporte público o en bicicleta, porque finalmente esta contaminación nos afecta a todos. Y este uso indiscriminado, que es lo que les señalaba en las cifras anteriores, precisamente genera externalidades que tienen que ver
con estos atochamientos en las calles, pero además con que la señora Juanita, que va en el autobús de transporte público, tarde muchísimo más en llegar a su trabajo o a su casa. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de mejorar la calidad del transporte público, no hablamos solamente de la experiencia de viaje de las personas, ¿no? Que no vayan apretadas, por ejemplo, en el transporte público, sino que también que no tarden tanto tiempo en llegar a sus casas. Y si no tenemos corredores exclusivos o no tenemos un BRT que tiene que ver con vías exclusivas de transporte público también, lógicamente no podemos esperar que la gente le parezca placentero o que le parezca cómodo moverse en transporte público. Entonces, dejar que los buses dejen de competir en el espacio que les corresponde con vehículos particulares también es esencial. Como les contaba, la señora Juanita va en la micro y precisamente acá podemos basarnos en lo que se conoce como la encuesta origen-destino, que realiza la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de Transporte. La realiza cada 10 años, pero la realidad es que otra de las problemáticas que vivimos en Chile, en distintas áreas, la verdad, pero en la que me compete a mí, que tiene que ver con movilidad, es que no somos muy rigurosos en el fondo ni sistemáticos respecto a este tipo de información. Y la verdad es que la encuesta Origen-Destino, que es la que les estoy citando acá, es del año 2012, pero los resultados se entregaron como el 2015. Entonces estamos hablando de que tenemos datos bastante antiguos. Sin embargo, en esa época ya se hablaba que casi el 30% de la gente se moviliza precisamente en transporte público. Y como les estaba contando, como pueden ver en la imagen quienes están conectados a través de YouTube, si no, después van a subir este video también a la cuenta de Instagram, estamos viendo una imagen donde vemos 4, 5 buses rodeados nuevamente de vehículos particulares que nuevamente van con una persona generalmente. Entonces volvemos a esa problemática, ¿no? De cómo democratizamos el uso del espacio público en el entendido de que todos tenemos derecho a usarlo cuando nos enfrentamos a este tipo de inequidad. Entonces, vuelvo a la clave, que es incentivar el transporte público. Necesitamos desincentivar el uso del automóvil, haciendo más atractivo este transporte público, como les señalaba, ya no solamente con buses de calidad, ya no solamente con una mayor afluencia de estos buses para que la gente no vaya tan aglomerada, sino también asegurando vías exclusivas para que las personas no tarden tanto tiempo en llegar a sus lugares de destino. Otro tema importante que los colectivos ciclistas, que las organizaciones de la sociedad civil pro movilidad sustentable venimos trabajando desde hace muchos años y que la verdad es que ha sido muy difícil, tiene que ver con la intermodalidad. La intermodalidad básicamente tiene que ver con promover la integración de distintos medios de transporte, autobús, metro, tren y bicicleta. Por ejemplo, EFE, que es la empresa de trenes, ha ido colocando distintos biciestacionamientos a lo largo de su red en distintas estaciones. ¿Qué es lo que permite esto? Que, por ejemplo, se recorra la primera o la última milla cuando uno sale de su lugar de trabajo o cuando uno sale de su casa, por ejemplo, y pueda recorrerla en una bicicleta pública, por ejemplo, o bien en una bicicleta propia, pero que cuando uno llega a este conector en el fondo de transporte, uno tenga un lugar seguro, un lugar cómodo e idealmente integrado con la tarjeta VIP, con la tarjeta de transporte público, porque de esa forma es mucho más cómodo para las personas que no tengan que estar sacando más dinero de su bolsillo adicional y hacer uso en el fondo de otro modo de pago. Y continúan, por ejemplo, en tren o pueden continuar en metro o incluso pueden llegar a una estación intermodal y continuar en bus de transporte público y cuando llegan a su destino caminar ese otro tramo o nuevamente poder hacerlo en algún ciclo, que con ciclo generalmente nos referimos no solamente a la bicicleta, nos referimos, por ejemplo, al skate, nos referimos, por ejemplo, a los patines, porque finalmente son todos ciclos que van un poco en la misma línea. Entonces, cuando hablamos de este modelo, de esta estrategia para transformar la ciudad, no podemos seguir la histórica y contradictoria curva de invertir por un lado en transporte público, de invertir en nuevas ciclovías, decirle a la gente que lo que queremos es que se bajen del auto, que queremos que se movilicen de forma activa, lo que también, por supuesto, es sumamente importante en términos de salud. Quienes nos movemos en bicicleta
podemos mejorar en el fondo nuestro sistema de salud e incluso obtener un beneficio de ejercitarnos mientras nos trasladamos a nuestro lugar de destino. Entonces, no podemos hacer esto, pero por otro lado, en el fondo se siguen promoviendo proyectos que incentivan el auto, como ocurre con las grandes autopistas concesionadas. Por ejemplo, actualmente tenemos el Ministerio de Obras Públicas, ¿no?, que uno esperaría que hagan distintos tipos de obras públicas, pero finalmente a lo que se dedica el Ministerio de Obras Públicas es autopistas concesionadas, porque se ha transformado en un modelo rentable, por supuesto, para las concesionarias, y pareciese que no son capaces de ver que efectivamente la ciclovía también es un modelo rentable. ¿Por qué es rentable? Porque finalmente se movilizan más personas, van a otro ritmo, y eso también por derroche beneficia al resto de la ciudad. Un ciclista más es un auto menos, incluso puede ser un espacio menos en el transporte público, entendiendo que no todo el mundo se puede movilizar en bicicleta. Y eso también siempre me gusta aclararlo, porque nos pasa mucho a las y los ciclistas que sienten que no, solo la bicicleta, solo se puede andar en bicicleta y solo nos importa la bicicleta. Y en la práctica no es así. Nosotros entendemos que hay distancias, por supuesto, como esta que les contaba anteriormente, de 5 kilómetros, que son sumamente recorribles en bicicleta, por supuesto, pero también entendemos que hay personas que por diversos motivos no pueden andar en bicicleta y que, o bien, perdón, que hacen recorridos muy largos, por ejemplo, y que no se van a mover en bicicleta. Entonces, en ese caso, esa persona, perdón, que se baja y se transforma en un ciclista, también le deja un espacio más liberado al resto de las personas que tengan que moverse en transporte público. Entonces, por eso es importante entender esta integración finalmente que se propone desde los colectivos de movilidad sustentable. Y la problemática a la que nos afrontamos es que finalmente lo que hace el Estado chileno es subsidiar a los automóviles y lo pagamos todos, de nuestros bolsillos. Finalmente, uno podría entender que se hagan autopistas concesionadas e incluso que sean soterradas para que no afecten el paisaje, por decirlo de alguna forma, o la calidad de vida de las personas que viven cercanas a estas autopistas. Sin embargo, el problema es que no la pagan sus usuarios. No la pagan los y las automovilistas que utilizan estas autopistas. Como les señalo, la pagamos todas y todos. Y el ejemplo que están viendo en pantalla, quienes están conectados desde YouTube o de Facebook, es Américo Vespucio Oriente, más conocido como AVO, que solo para 5 kilómetros el Estado subsidiará más de 400 millones de dólares. 400 millones de dólares que si lo utilizáramos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con infraestructura ciclovial, con ciclovías, por ejemplo, podríamos hacer 700 kilómetros de ciclovías. 5 kilómetros, 700 kilómetros. Y 5 kilómetros nuevamente con con automóviles que tienen una tasa de ocupación de 1,5 versus 700 kilómetros de ciclovía donde podría transitar muchos ciclistas. Y la realidad que vivimos es que cuando el Estado invierte, hablamos de 2 millones de dólares. De hecho, en noviembre del año pasado, la autoridad actual, la ministra de Transporte, salió hablando de un ambicioso plan de infraestructura de 2.500 millones de dólares. Y la realidad es que no es ambicioso cuando nosotros comparamos todos los presupuestos que destina finalmente el Ministerio de Obras Públicas a este tipo de infraestructura que simplemente subsidia a los autos y nuevamente lo pagamos todas y todos. Volviendo a combatir el cambio climático, siento que precisamente cuando nosotros hablamos de que son las grandes economías las que contaminan o las grandes industrias de determinados mercados, en el fondo, las que más contaminan, como que finalmente muchas personas sienten que no tienen nada que hacer, que básicamente no, la crisis climática es tan grande que lo que yo haga es muy poco. Y eso no es verdad, eso no es efectivo. De hecho, la Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas señalan que precisamente pequeñas acciones como, primero, ser más conscientes de la forma en que nos movilizamos, decir, ¿realmente se justifica que yo saque el auto para ir a comprar pan a 3 cuadras o para ir a un lugar que me queda a 10 cuadras?
primero ser conscientes, pero segundo, entender que efectivamente si el 90% de las personas vivimos en la ciudad y las ciudades son responsables al menos del 75% de la contribución negativa en el contexto de crisis climática, sí podemos tomar pequeñas acciones, precisamente haciéndonos conscientes y, aunque sean pequeños, cambios son sumamente significativos. Y reducir precisamente el uso del automóvil no es un invento de nosotras y nosotros, va en la línea de alcanzar las metas asociadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, en especial el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, que habla de ciudades y comunidades sostenibles, que dice relación con salud, congestión, calidad del aire y uso de energía. No sé si estarán al tanto, en caso de aquellas personas que no sean ciclistas y a quienes sin duda invito a que al menos prueben en trayectos cortos movilizarse en bicicleta, que Naciones Unidas declaró, justo hace poco se cumplió el tercer año consecutivo del Día Mundial y Oficial de la Bicicleta. Antiguamente se solía celebrar el 19 de abril, pero tenía otra asociación, producto de otro tema, y finalmente hace 3 años Naciones Unidas dice es importante que los países, que los modelos y que las personas finalmente entiendan que la bicicleta es una herramienta, es parte de una estrategia del cambio que necesitamos para nuestras ciudades. Y fue por esto que precisamente empezó a hacer consejos a los distintos países miembros para que implementen el uso de la bicicleta, para que fomenten el uso de la bicicleta y para que la integren en lo que tiene que ver con la planificación territorial de nuestras ciudades. Pero efectivamente, para que pedalear sea atractivo, en primer lugar, como dice el título, necesitamos voluntad política. Necesitamos un compromiso, pero de verdad, ¿no? No que las autoridades se coloquen el casco y se suban a una bicicleta solo para el Día Mundial de la Bicicleta o solo para el Día Nacional y Mundial, porque tienen las dos fechas, sin autos en el fondo, sino que de verdad se tomen en serio que si queremos cambiar la vida que hoy estamos teniendo en nuestra ciudad, que no está precisamente enfocada en las personas, que no está precisamente enfocada en las y en los peatones, que no privilegia la calidad de vida, que no privilegia que la experiencia de los trayectos que nosotros realizamos a nuestros destinos finalmente sea una experiencia grata y que no la gente quiera salir prácticamente huyendo del espacio en el que se encuentra, porque finalmente termina siendo un espacio agresivo. Tenemos que realmente tomarnos esto en serio. Y para eso necesitamos una gobernanza clara y potente que integre a los distintos actores, que considere también a aquellas personas que forman parte de sociedad civil, porque finalmente las personas que llevamos trabajando muchos años en este tema hemos adquirido una experiencia de usuario, pero también tienen experiencia de usuarios todas las personas que me están escuchando en este momento. Y muchas veces los gobiernos cometen el error de tener a grandes expertos que por supuesto nadie le niega sus credenciales, pero no es lo mismo un ingeniero o un arquitecto o un urbanista que llega en auto a su lugar de trabajo, diseña y planifica desde la pantalla, pero que no tiene la experiencia de usuario, que no sabe lo que es moverse en transporte público, que no sabe lo que es tomar una bicicleta y recorrer Andrés Bello, o que no conoce un espacio que son verdaderas bocas de lobos para las mujeres, por ejemplo, en la calle, y que finalmente nos llevan a no usarla. Necesitamos precisamente que en esta gobernanza las autoridades tengan claro de integrar a distintos actores, porque de esa forma las ciudades van a poder evolucionar de una forma que nos favorezca a todas y a todos. La sociedad civil de movilidad sustentable, como les señalaba antes, lleva décadas aportando en promoción del uso de la bicicleta, en educación. Son muchísimos los colectivos que vienen haciendo trabajo de educación y conciencia vial, enseñándole a la gente cuál es la ley de convivencia, por qué lugares les corresponde ir, cuáles son sus deberes, cuáles son sus derechos. Y ojo, este tema no es menor, porque la educación cívica y en ese contexto la educación vial que nuestras niñas y niños están recibiendo hoy en los colegios es sumamente deficiente. Yo he visto lo que le enseñan a niñas y niños que son hijos o hijas de personas que conozco y es prácticamente la misma educación que yo vi hace 3 décadas atrás. No puede ser que los niños y niñas no estén recibiendo una educación vial que les explique y que les enseñe
cuáles son los distintos actores que se encuentran en la ciudad, cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, qué es lo que pueden y lo que no pueden hacer. Y esta labor, como les señalaba, la vienen desarrollando los colectivos, porque lamentablemente el Estado, esto yo ya ni siquiera lo atribuyo a un gobierno en particular, los estados no se han tomado en serio la educación vial, que es importante que ocurra desde una edad temprana. Incluso, aquí les cuento otro tema, que tiene que ver con la ley de convivencia vial que se implementó el año 2018 y que precisamente, si ustedes la leen, que está accesible en la Biblioteca del Congreso, tiene un componente de educación vial. Y la verdad es que desconocemos qué aplicación se les está entregando en los colegios a las niñas y niños, porque la verdad es que no hay ningún tipo de información al respecto, y en ese sentido sí va a ser responsabilidad de la gestión actual del Ministerio de Transporte dar cuenta de por qué no se ha ejecutado lo relativo a educación vial. Además, las y los ciclistas finalmente ayudan en la conformación de una masa crítica, es decir, en un grupo activo y visible de ciclistas en las calles. Ya no solamente lo que era en algún minuto la cicletada del primer martes de cada mes que se organizaba el colectivo Furioso Ciclista finalmente, sino incluso lo que ha hecho la Revolución Ciclista, que nació en octubre del 2019, cuando empezaron a manifestar mediante la bicicleta como su vehículo para expresarse y para hacer visibles todas aquellas demandas sociales. Entonces, los colectivos finalmente también contribuyen en hacer visible que somos muchos y que queremos cambios. E incluso en materia legislativa, que es lo que les señalaba que tiene que ver con la ley de convivencia vial. Acá hay otro componente que es sumamente importante, que tiene que ver con que la ley de convivencia vial, que me imagino que algunos que estén conectados no le deben tener mucho cariño a esta ley, y yo entiendo por dónde va esa problemática en el fondo, pero hay algo sumamente rescatable, y que esta es una ley que nace desde la sociedad civil. No es una ley que haya sido propuesta por un parlamentario, que haya sido propuesta por una autoridad de gobierno. Fue una propuesta que nació desde la sociedad civil. Si mal no recuerdo, el año 2011-2012 se empezó a hacer este proyecto de ley, precisamente entendiendo que era importante igualar la cancha en las calles, es decir, que quedara claro y establecido en la ley para todos y para todas que la bicicleta es un medio de transporte. La bicicleta puede tener un uso recreativo, pero finalmente es un medio de transporte, y como tal tenía que estar nombrado en esta ley. Tenían que estar establecidas ciertas condiciones mínimas básicas de seguridad para las personas, y ese fue el espíritu de esa ley de convivencia. Y además, en el contexto de sociedad civil, no fueron solamente ciclistas quienes participaron, también hubo colectivos que representan organizaciones de peatones, incluso de motociclistas, taxistas, motociclistas y otros gremios más. Entonces, es bien importante porque finalmente Chile, de cara a lo que es Latinoamérica, fue capaz de demostrar que desde la sociedad civil puede emerger un proyecto sólido y ver la luz, como fue la ley de convivencia vial, con un acento re importante que tiene que ver con el corazón de esta ley, que fue la reducción de velocidad máxima a 50 kilómetros por hora, algo que tuvimos que transar, porque la verdad es que los colectivos exigíamos que fuera 40 kilómetros por hora, pero otra revisión que pueden hacer en el Congreso, los argumentos de las y los parlamentarios respecto a la reducción de velocidad, la verdad es que fue bastante vergonzosa, con lo cual no se pudo lograr y tuvimos que negociar, en el fondo, que al menos se bajara a 50 kilómetros por hora. Entonces, nuevamente, en base a esto que les estaba señalando, organizaciones ciclistas que también desde hace muchos años, pero mucho más fuertemente el último año, vienen trabajando por no más muertes de ciclistas, no más ciclistas muertos y muertas, y no más muertes por pedalear, en contraposición a un Estado que se encuentra al debe, no solo, como les señalaba, en cuanto a infraestructura. De hecho, la autoridad actual había comprometido 800 kilómetros de ciclovía, cosa que no solo no se cumplió, sino que hace poco la Autoridad de Transporte, en conjunto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, si no estoy equivocada, salieron anunciando que por medio de lo que se conoce como un visor territorial, si lo googlean lo pueden encontrar, se habían construido 500 kilómetros de ciclovía durante la gestión del presidente actual, lo que no es efectivo,
porque también algo importante que tenemos en organizaciones de la sociedad civil de movilidad sustentable en Chile es que hay mucho profesional afín y hay muchas personas que trabajan en la academia y que constantemente están investigando este tipo de cifras, de crecimientos, de cambios, etcétera, y rápidamente salieron a decir que muchas de las ciclovías que están contabilizadas en ese visor territorial no son ciclovías, o sea, son vías pero que van sobre la vereda. Y Chile, desde el año 2015, tiene un manual de recomendaciones donde se establece claramente que la ciclovía tiene que ir por la calzada, es decir, por la calle, lo que dice relación también con que es un espacio donde el ciclista va más seguro, porque para el automovilista que va al lado es mucho más seguro que él lo esté viendo y que no se produzca un conflicto finalmente, un siniestro vial en lo que son las intersecciones y los cruces de calles, ¿no? Porque si uno va por la vereda, por ejemplo, el auto cuando va al lado y va a virar hacia la derecha, no está consciente de tu presencia, es como que uno se aparece frente a ese automóvil. Entonces, esa normativa finalmente, que es una recomendación, está desde el año 2015. Entonces nos parece absurdo que la autoridad salga señalando que se construyeron esas ciclovías cuando ni siquiera cumplen con un manual de recomendaciones que tiene bastante antigüedad. Y aparte de la infraestructura, lo que ya les señalaba, que tiene que ver con educación, cultura y promoción de modos activos. Pero lo más grave, por supuesto, en temas de seguridad vial. Y qué es lo que sabemos precisamente también los colectivos, es que la velocidad mata. Para muchas y muchos ciclistas, lamentablemente, la realidad en el último año está más cercana a la sobrevivencia debido a la falta de fiscalización. Debido a la falta de fiscalización de carabineros, por supuesto, y concretamente de la velocidad. Y aquí tenemos esta cifra que las muertes de ciclistas aumentaron el año pasado y llegaron a su punto más alto en 5 años. Y precisamente la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito realizó una presentación esta noticia la verdad que es de marzo, donde indicó que el año pasado se registraron 108 muertes de ciclistas. Es la cifra más alta desde el año 2015. Y a la fecha, lamentablemente, tenemos que sumar la triste cantidad de 23 ciclistas más. Sin embargo, la autoridad muchas veces sale diciendo que lamentan las pérdidas de vidas humanas, que lamentan que este tipo de situaciones pasen, que van a hacer un llamado, pero finalmente nadie le pone el cascabel al gato. No veo ninguna mesa de coordinación, por ejemplo, con la autoridad de carabineros, que son precisamente quienes tienen que fiscalizar este tipo de faltas, porque finalmente este tipo de faltas nos cuestan la vida. Y mucho menos hablar del 1,5 metros de adelantamiento, que es otra de las normativas que se incluyen en la ley de convivencia vial. Justamente en concordancia con los fallecidos por velocidad, es el exceso de velocidad la principal causa de siniestros viales, no solo para ciclistas, para la totalidad de las personas que se ven involucradas en siniestros viales. Y en pandemia, que fue la problemática por la que también hubo un mayor incremento de muertes el año pasado, tuvo que ver porque efectivamente las calles, por lo menos en la primera cuarentena, estaban bastante más vacías que ahora, con lo cual los autos que empezaron a hacer, correr, pasarse las luces rojas, sin ningún tipo de fiscalización, y esto, por supuesto, desencadenó en muchas más muertes. Estamos hablando que el 2020 hubo 163 fallecidos por velocidad, con un incremento de casi el 23%. Además, podemos señalar que de esta misma encuesta Origen-Destino, que el año 2012 hablaba de 700.000 ciclistas diarios en función de la cantidad de viajes diarios que se realizan en la ciudad de Santiago, al menos, que generalmente se miden en una hora punta, que esto es importante decirlo, porque precisamente habla de aquellas personas que realizan sus traslados para sus lugares de trabajo, es decir, utilizan la bicicleta como un medio de transporte y no como un modo recreacional. Hoy, con la incrementación de distintos hitos que han ocurrido en los últimos años, como fue, por ejemplo, la incorporación del sistema de bicicletas públicas el año 2014, si mal no recuerdo, el hito que tuvo que ver con el estallido social y ahora lo que tiene que ver precisamente con pandemia,
que a muchos los asustó y los subió en automóvil, pero también a muchas otras personas las llevó a subirse a una bicicleta. Podemos hablar fácilmente de 1 millón de ciclistas. A muchos lobistas de las autopistas concesionadas no les gusta esa cifra, pero la verdad es que la academia coincide bastante con esta cifra. Y aquí quiero citar a la coordinadora general del Muévete, que es el colectivo del que yo soy integrante, que el otro día en una charla que hicimos por el Día Mundial de la Bicicleta dijo: el Estado no se merece la cantidad de ciclistas en las calles, y yo me haría una polera con esta frase porque de verdad estoy sumamente de acuerdo con lo que dice Sandra Aguilera. La verdad es que este incremento ha sido orgánico, la gente tiene ganas de salir a pedalear, la gente tiene ganas de tener infraestructura, pero el Estado no ha estado a la altura de las demandas ni de las exigencias de este 1 millón de ciclistas, que yo me atrevo a decir que este año va a superar el 1 millón, si es que ya no lo superó, porque esta cifra la estamos hablando al menos desde el estallido. Y precisamente las cifras que nosotros manejamos tienen que ver con que desde hace más de 10 años, anualmente, la cantidad de ciclistas en las calles aumenta entre un 10 y un 20%. Ustedes se preguntarán, ¿cuándo es un 10? ¿Cuándo es un 20? Bueno, es un 10% cuando no hay infraestructura. Y es un 20% cuando hay infraestructura. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la gente quiere infraestructura. Si nosotros queremos promover el uso de la bicicleta, si queremos bajar a la gente del automóvil o queremos que desocupe un espacio en el transporte público y de esa forma la gente no vaya tan aglomerada, finalmente tenemos que crear infraestructura porque la gente se siente segura. Habemos ciclistas como yo, que también siempre cumplo con contarlo, que llevo tantos años en las calles que yo la verdad no ocupo ciclovía. Yo me movilizo por la calle porque tengo el derecho a hacerlo y finalmente privilegio rutas donde no hay ciclovía porque me muevo de forma expedita. Pero la infraestructura no la pienso para mí, la pienso para las niñas y niños, la pienso para las madres y los padres que se movilizan con sus hijos a los colegios, y la pienso en un montón de nuevas personas que tienen ganas de salir a la calle y que yo, para serles franca, no tengo cara para decirle a una ciclista o a un ciclista que se baje de la vereda cuando muchas personas se suben a la vereda porque tienen miedo. Y cada vez que yo voy por una avenida o por una calle y un conductor de Transantiago o un vehículo me pasa a menos de 1 metro y a mí se me hiela la sangre, que llevo más de 20 años pedaleando en la calle, no me puedo imaginar la mala maniobra que puede hacer una persona no tan experta y el pánico que finalmente le puede representar, y que eso redunde finalmente en que se transforme en un siniestro vial que le cueste la vida. Por supuesto, no con esto estoy diciendo que está bien que la gente pedalee por la vereda, ciertamente no es su espacio, pero por eso el llamado a que se haga más infraestructura es sumamente esencial. Cuando un ciclista va por la vereda, y esto lo aprendí de Rodrigo Díaz, que es un urbanista chileno que vive en México, cuando un ciclista va por la vereda, hay que entender que él o ella tomó el 50% de la buena elección. ¿Qué tenemos que hacer para que tome el otro 50%? Hacer la infraestructura, porque la gente quiere ir segura en los espacios. Por supuesto, también siempre hago el alcance, que si va un ciclista pisteando por la vereda, con audífonos, y le da lo mismo a la gente, por supuesto, no. No, ese no es el ciclista del que yo estoy hablando. Estoy hablando de aquellas personas que de verdad, porque a mí me escribe mucha gente en mis redes sociales y me dice: Daniela, me da pánico pedalear por la calle. Y yo nuevamente, volviendo a estas palabras que me dijo Rodrigo Díaz hace ya muchísimos años, pregúntense, ¿ustedes les dirían a su hijo o a su hija de 10, 12 años, no, anda por la calle, anda por Providencia, anda por la Alameda? No, no lo harían, porque finalmente sabemos que la calle, lamentablemente, por esta alta tasa de motorización y esta entrega absoluta que han hecho el Estado chileno de decirles que finalmente la calle les pertenece, lo que ha hecho es que la gente perciba la calle como un lugar peligroso. Pero les tengo una buena noticia: mientras más ciclistas seamos en las calles, más seguro se hace el espacio, porque entre esa masa crítica que se genera nos vamos apoyando entre todas y todas. Nuevamente, como les contaba, el fuerte aumento que vivimos durante el estallido social y la pandemia, incluso en la pandemia hay una encuesta que sacó la Asociación Chilena de Seguridad, donde entrevistó de manera online a 6.348 personas. Es una encuesta pequeñita, pero igual es representativa. Al menos el 19% usa bicicleta durante el último año. Estamos hablando de ciclistas nuevos. Y la mayoría son mujeres y personas menores de 40 años.
la gente quiere andar en bicicleta. Y todo esto que les estaba señalando, para mí dice relación con que finalmente hemos olvidado para qué creamos las ciudades. Las ciudades fueron hechas para que las personas desarrollemos nuestra vida en ellas. Nosotros desarrollamos finalmente la ciudad para reproducir nuestra vida en ese espacio público fuera de nuestras casas. Pero se nos olvidó que era para vivir finalmente. Y hoy no, desde hace muchas décadas, pero hoy lo que estamos viviendo es que la irrupción del automóvil y el uso excesivo del automóvil ha desfigurado nuestras ciudades. No puede ser que tengamos intersecciones donde las personas tienen que hacer hasta 7 cruces, esto está contabilizado, les doy el ejemplo, esto es, en Avenida Bellavista, las personas tienen que hacer un cruce de 7 veces cambiando de vereda, porque resulta que los tiempos de los semáforos están hechos para que los autos se muevan de manera cómoda, para que los autos se muevan de manera eficiente, pero a costa de la calidad de vida de las y los peatones. Entonces, mi objetivo, mi mensaje que les quiero transmitir es que finalmente tenemos que recuperar las calles para las personas. Esto no se trata de recuperar las calles para los ciclistas, se trata de recuperar la escala humana que tienen nuestras ciudades, que necesitan nuestras ciudades, porque eso va a ser un beneficio para todos y para todas, para las personas con movilidad reducida, para las personas de la tercera edad, para las mujeres que lamentablemente siguen siendo las únicas que se dedican a las labores de cuidado, para las niñas y niños y finalmente para los distintos modos que no contaminan y que generan un aporte en estas ciudades que no queremos que sigan teniendo un porcentaje tan alto en materia de contaminación. Bueno, muchas gracias a quienes se conectaron. Mi nombre es Daniela Suau, me pueden encontrar en mis redes, ahí también les dejo mi correo electrónico y les agradezco a quienes se hayan conectado, quienes se hayan dado el tiempo de escucharme y ahora voy a ver si hubo algún comentario. Bueno, acá hay algunos comentarios que están señalando. Bueno, Valentina Pineda habla de efectivamente, bueno, la brutalidad que estamos viviendo, que es impresionante, en el fomento del uso del automóvil privado. Espérenme. Cristóbal Rosas, las comunas acomodadas son las más contaminantes y las que más metros cuadrados de áreas verdes poseen. Hace falta un ajusticiamiento con los sectores periféricos para frenar esta desigualdad brutal. Bueno, ahí Valentina también comenta lo de la señora Juanita, que a mí me encanta hacerlo. Saludos y muchas gracias a quienes me dejaron algunos mensajes. Paola Castañeda, que ella está en Colombia actualmente, dice, clave escuchar a la sociedad civil, como dice la diapositiva, son décadas de aprendizaje a menudo haciendo el trabajo que la autoridad no hace. Kimberly Pérez dice, justo hoy se subió un video donde Carabineros tiraba el furgón a un ciclista que iba bajando el cerro San Cristóbal. Sí, se me olvidó comentar eso, no es un dato menor, la verdad, es brutal el video, porque lo que uno espera, por supuesto, de la autoridad que fiscaliza este tipo de prácticas es que no tenga, valga la redundancia, ese tipo de prácticas y mucho menos con los usuarios que por su tipo de vehículo finalmente terminamos siendo más vulnerables. Bueno, creo que esos son los únicos comentarios que tengo. Agradezco mucho a todas y todos.